Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, bienvenidos a mi estudio. Ahí me encanta hablar con historiadores. Yo soy un historiador frustrado. Yo soy un frustrado en muchas cosas. Soy un compositor frustrado, director de orquesta frustrado, historiador frustrado, arqueólogo frustrado. Pero me dedico a algo que me gusta, afortunadamente, porque en el ejercicio periodístico, el cual yo hago, me toca platicar con gente muy interesante. Y es creo que una de las cosas más sagradas de la vida es poder hablar con gente que es inteligente, que es interesante, que está haciendo cosas en la vida. Y no estoy hablando de haciendo cosas importantísimas. Yo he entrevistado gente de posiciones socioeconómicas pues bajas que están haciendo cosas importantes en la vida. Entonces, es lo que me gusta a mí, pero sí, soy un historiador frustrado y la gente cuando va a mi casa, yo tengo una biblioteca muy amplia, tengo libreros llenos de libros de historia. Entonces, que me ayudan a entender un poco la realidad de nuestro país. Porque todo el mundo habla y opina. Yo les digo, ponte a estudiar historia y deja de hablar tanto. Es que nunca hemos estado tan divididos. Pero si antes de la independencia ya no estábamos de moquetazos. Por favor, historia. Hoy, uno de los historiadores más reconocidos de nuestro país está conmigo. Él es doctor en historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Desde 1991 es director del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, que es un lugar extraordinario que nos lo va a platicar. Director de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente a la Real Española desde 2012 y autor de muchos libros, especializado en la historia del virreinato, no de la colonia. México no fue colonia, fue un virreinato. Y desde un punto que muy pocos historiadores de vista lo han atacado. Manuel Ramos Medina, qué gusto verte nuevamente. A mí me da más gusto verte. No nos vemos también, desde antes de la pandemia, yo creo. Pero nos vemos y nos seguimos vemos, viendo. Y te sigo y de repente me gustaría hacerlo más seguido. Me meto al YouTube y veo las conferencias que están dando allá en el centro. Ay, cómo no. Sí, no, es divertidísimo. Una gran satisfacción. Antes de empezar el programa, decías, es que me dedico a lo que me encanta. Y creo que es el secreto de una vida, ¿no? Sí. Hacer lo que te gusta. Yo creo que el privilegio de un individuo es decir que está en lo que debe de estar. Con los problemas, todo lo que hay. Pero que a uno le dé gusto hacer lo que hace cotidianamente, ¿no? Decía la doctora Pérez San Vicente en un homenaje que le hicieron. Atendí y respondí a mi vocación. Y eso es lo más importante. Yo creo que lo más difícil a veces es encontrar la vocación. Ah, ¿no? sí, atinarle. Estás quedado en la secundaria, entras a la prepa, ya te están diciendo, ¿qué especialidad de prepa? Pues no sé ni cómo me llamo, bueno, ingeniería, de lo que sea. Pues entras a una carrera y como que a los meses, al año o a los años dices, ¿qué diablos ando yo estudiando? O sea, yo perdí 3 años de mi vida estudiando economía. Y después dije, bueno, no me gusta la economía. Pues ya de perdiz me fui administración de empresas, ¿no? ya de perdiz una maestría en administración, me dediqué a la publicidad, a la mercadotecnia, hasta que un día tuve la oportunidad de encontrar lo que era mi vocación, que es el periodismo. ¿A qué edad? Yo en el periodismo ya llegué tardíamente, te estoy hablando del 82, ya estaba yo de 34, 35 años. Sí. O sea, no era el chamaco que empezó a los 20, 21, ¿no? Pero es lo que encontré y no me arrepiento de haberlo encontrado. No, seguro que ¿Tú desde qué edad quisiste ser historiador? Mira, yo creo que fue después de mi experiencia de haber estado en la Compañía de Jesús, que estuve un año en Europa, en Francia, en París particularmente, y ahí empezaba yo a darme cuenta. Yo dije, sé que lo que me gusta es la historia. Yo decía, esto es lo que me gusta. Y yo estaba enamorado de Francia y de su historia y de sus museos. Y cuando regresé a México dije, historia. Yo no sabía
ni dónde, ni cuándo, ni de qué iba a vivir, porque siempre te decían, como historiador te vas a morir de hambre. Los papás son lo peor, ¿no? Yo cuando le dije a mi papá un día, quiero ser músico, te vas a morir de hambre. Así es, efectivamente. Bueno, voy a estudiar historia, vas a acabar de maestro. Híjole, no, porque era la forma en que nuestros papás eran, ¿no? Sí, claro, porque... Ya hoy es en día estudia lo que quieras, ¿no? Sí, no, ya después, vida, ¿no? ya, eso no es el que lo decide, ¿no? Sí. Pero siempre tiene una intuición, y la intuición nunca falla, ¿sí? Y yo le decía a mis alumnos que de repente se dan cuenta, es que no es por aquí. No, pero tuvo que haberse dado eso para que te dieras cuenta que no es por ahí. No son errores, son peldaños los que hay en la vida, y una vez que le atinas, dices, de tiempo completo. Y aquí lo increíble es esto, que primero querías tener una vocación religiosa, Sí. con los jesuitas, lo cual es automáticamente te da una inclinación muy intelectual, porque los jesuitas es una orden muy intelectual, y porque estás en Francia y te empiezas a rodear de historia y te vas al Louvre, empiezas a decir, como que me está gustando más esto que seguir a Dios. Sí, no, pues sí. Qué padre. Sí, aunque por otro lado tuve la segunda experiencia en el Carmelo, un año. Y ese me marcó para mis estudios precisamente como hasta la fecha, ¿eh? A ver, he conocido a varias personas que estuvieron en la Orden de Carmelo. Si me sorprendía algo era su erudición. Conocí a uno que hablaba 4 idiomas, una gran cultura, también lo dejó. Pero, ¿qué es lo que tiene esta orden de los carmelitas que la gente como que desconoce? Porque yo te decía, los jesuitas tienen esta fama de intelectuales. De inteligentes, No, pero los carmelitas también, pero como que no lo presumen. Exacto, son más, ¿cómo te diré yo? Como más, pues dedicados a lo suyo, ¿no? De decir, no hay que presumirlo, hay que actuar. Y sobre todo las lecturas de los grandes místicos del siglo XVI. Y eso es maravilloso. Y tú dices, voy caminando, sí, pero en el camino hay luces. Y dices tú, esta es la que yo quiero. Ya depende de ti si lo quieres hacer o no. Claro, ¿verdad? Porque se necesita también una fuerza y un decir, no, si me equivoqué o mis errores de haber optado por otros caminos fueron para encontrar el camino directo, ¿no? Sí, y hay que tener el valor para decir, todo lo que hice hasta ahorita, pues la verdad no me gustó y ni modo. Ah, pues sí. Y siempre el viejo dicho, lo perdido lo encontrado. Así y es. no hay experiencia que si no las absorbas no te vaya a servir en el futuro, ¿no? Así es, sin duda. No, sin duda. Y te va preparando también para tus años que dures, ¿no? Que ya hemos sido favorecidos por esos años, porque hemos pasado hasta por la pandemia. A ver, desde el 91 estás en este lugar extraordinario que es el Centro de Estudios de Historia de México, que es parte de la Fundación Carso. Desde el 91. ¿Qué es este centro? Y en estos ya muchos años, estamos hablando 34 años, ¿cómo ha ido cambiando? Yo creo que es un reflejo de cómo va cambiando el país también, ¿sí? Es sin duda. Cuando yo ingresé en 1991, gracias a la invitación que me hizo Julio Gutiérrez, que era el director general, recientemente fallecido, era Condumex. No era la Fundación Carlos Slim como es ahora. ¿Era Condumex? Era Condumex, con todo lo que implicaba aquello. Y pues yo entré en el momento, poquitito tiempo antes de que Grupo Carso adquiriera las acciones de Condumex, ¿no? Eso ya marcó un cambio en la dirección de ello, ¿no? Y te puedo decir que a raíz de eso, yo me he dado cuenta en estos años cómo ha ido cambiando no solamente la empresa, sino la cultura en México, ¿sí? Cómo con las nuevas tecnologías, etcétera, que en el 91 no existían. No, pues no. Mal había computadora. Cuando yo entré al centro de estudios, yo lo primero que pedí fue una computadora y era raro. Sí. Porque aunque ya habían entrado, pero era raro, no se manejaba, ¿no? Sí, todavía no empezaban los browsers famosos. No, nada, el celular menos, nada absolutamente, ¿no? Sí. Entonces había que
dirigir la cultura desde ese momento con lo que tenías, ¿no? Con los grandes archivos y la gran biblioteca que se fundó a partir de 1965, ahora cumplimos 60 años de fundación, y cómo la continuidad en la institución es lo que le ha dado la gran fuerza al centro de estudios, ¿sí? 800,000 piezas. Es el dato que tengo entre libros y manuscritos. Bueno, más ¿es correcto bien, este dato o exagero? Había que afinarlo. A ver, sí. La biblioteca, que es Biblioteca Especializada en Historia de México, vamos por los 84,000 volúmenes. Wow. 84, en Historia de México. Es un paraíso. Es decir, sí, es un paraíso, efectivamente. Y por otro lado, la otra gran vocación del Centro de Estudios son los documentos históricos, ¿no? Los archivos, en su mayoría privados. Ahí tenemos, yo creo que más de 2,5 millones de papeles, dijéramos, encerrados en cerca de 650 fondos documentales. Wow. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que un documento sea susceptible de ser parte de este archivo? ¿En un minutito me lo puedes decir? Sí, yo creo que es la memoria de los que dejaron el testimonio, ¿sí? Por decirte un ejemplo, si Cristóbal Colón no hubiera escrito en su regreso al continente, no sabríamos de cuándo llegó, ni qué buscaba, ni qué encontró. Cierto. ¿Sí? Cierto. La memoria de lo escrito. Por eso yo digo, tenemos que dejar testimonio de escritura, más en este tiempo en que todo es el celular, todo es y que se pierde. ¿Sí? Cuando a mí me dicen, es que es el momento de llevar a cabo sobre todo la difusión del Centro de Estudios en los medios digitalizados. Perfecto, yo digo. Pero hay que seguir escribiendo. Sí, claro, hay que seguir escribiendo. Hay que seguir escribiendo. Y lo escrito. Bueno, vamos a los mensajes, regresamos. Aquí estamos platicando con Noel Ramos Medina, gran historiador mexicano. Tú te has especializado en historia del virreinato. Sí. Y yo siempre a la gente que me dice que México fue una colonia, le digo, no, fue un virreinato. Así es, efectivamente. ¿Por qué no nos explicas a todos la diferencia entre ser una mera colonia a ser un virreinato? Como México, que por ahí leí que la Ciudad de México en un momento era la ciudad más cosmopolita del mundo, porque estaba entre Europa y Asia, y todo el intercambio entre estos dos continentes llegaba por Acapulco, se concentraba en la Ciudad de México y salía por Veracruz. Así es. Es hasta como de ciencia ficción, ¿no? Para el momento, una cosa asombrosa, el haber llegado a un nuevo continente y luego el paso a Asia, ¿no? Mira, no fuimos colonia, como se nos ha dicho desde hace muchos años, que fue una interpretación, sobre todo del siglo XIX, sino que fuimos un reino. Un reino al parejo que Nápoles, Navarra, qué sé yo, un reino que la cabeza era la monarquía, el rey, sin duda, ¿no? Un rey, pero fuimos un reino. Jamás hubiéramos llegar a donde llegó esta etapa de nuestra historia sin la presencia de esa cultura que llegó de Europa. La primera universidad, la religión católica, con toda la riqueza que encierra. Nuestro idioma. El español, sin lugar a dudas, ¿no? Las grandes obras que se hicieron de rescate del mundo anterior, del mundo prehispánico, sin el cual no sabríamos más que muy poco. Me refiero a las crónicas, las historias de aquella época, ¿sí? La música. ¿Qué te puedo yo decir? Hubo grandes músicos del barroco mexicano la que la gente desconoce, pero sin en la duda. Catedral de México, en la de Puebla, en el sur, en Oaxaca. Así había grandes es. compositores, la gente lo ignora. Y luego la presencia de un virrey, virrey, por eso virreinato, es decir, el alter ego del rey, ¿sí? Que era muy vigilado quién venía y que obviamente lo que venía era a llevar a cabo esas propuestas enormes de la monarquía. Pues sí, y el rescate de tantos y tantos del pasado prehispánico, pero también de las memorias que se dejaron durante 300 años de ese mal llamado colonia, sino que es un virreinato. Además, es un virreinato que abarcaba
hasta las Filipinas, si no me equivoco, ¿no? Sí, O las sea, Filipinas el virrey de dependían, México inclusive. mandaba en Filipinas, Por supuesto. mandaba en Cuba, o sea, Sí, o sea, un virreinato amplísimo. Sí. Y por otro lado, cuando se dice, no, es que fue la explotación de las minas, la plata, etcétera. Sí, se Claro llevó a que cabo sí, todo pero eso. así era la época. Pero mucha de esa plata y ese oro se quedaron en el virreinato. ¿Cómo explicar los grandes retablos? ¿Sí? Los grandes retablos dorados, que después vino la época de la moda del neoclásico y se quitaron muchos. Yo que me gusta mucho el centro histórico y voy prácticamente todas las semanas, cuando ves, por ejemplo, en la enseñanza del siglo XVIII, en la calle de Guatemala, y ves esos retablos son maravillosos, maravillosos. cubiertos de oro. O sea, es que yo creo que a veces el error, tú me corregirás, es ver una época histórica con nuestros ojos contemporáneos. Es que destruyeron mucho. Pues sí, los conquistadores en todas las épocas de la humanidad destruyen a quienes conquistan. Así es. Porque van a imponer su forma de ver Pues la sí. vida, la muerte, la cosmogonía, todo. Imponen su religión, imponen su idioma. Digo, es como si la gente que vive fuera del Lacio, que es la parte que hoy domina la ciudad de Roma, estuvieron enojados porque los antiguos romanos llegaron y se robaron las sabinas, se las violaron, Pues sí, ¿no? sí. Digo, O los griegos, inclusive. sí, tenemos esta mentalidad que creo que han promovido nuestros políticos, ¿no? Sí. Somos tan mexicanos, que México no existía antes de 1821, ¿no? Realmente. Entonces, Sí, yo te diría que ha sido como una ideología que se ha transmitido del orgullo, de sentir que, bueno, que no somos mexicanos, pues hablamos español para empezar, ¿no? Una reconciliación con el pasado. Y cuando tocas el tema de la conquista, que es muy sabido, muy conocido, pero muy poco reconocido a veces, es ¿quiénes hicieron la conquista? Los indios, los tlaxcaltecas que estaban, Sí, claro. como decía el padre López Moctezuma, jesuita de gran memoria, decía, los mexicas eran los nazis de la época. eran unos sanguinarios terribles, malditos, terribles. claro, sí. Pero ahora los tenemos como dioses. Ah, no, sí, claro. Sí. Y no me hagas entrar en Ya. detalles, porque A ver, ¿qué quieres? Dentro del virreinato, tú además te has especializado en algo que durante esos 300 años, y sigue, pero en esos 300 años, fue fundamental la religión católica y la vida monástica. Los monasterios, las abadías, los conventos. Y como que en esta época ya de laicos se nos olvida cómo regía tu vida cotidiana sí. la religión católica. Sí. Hoy todavía tú sales de la Ciudad de México o no, en muchos barrios de la Ciudad de México y en todo el país, las fiestas religiosas, el santo patrono, o sea, sí, por más que quieras sí. o no creas, ahí están. Claro. Mira, nosotros tenemos una casita en Santiago Tlautla. Acaba de pasar la fiesta del Santo. ¿Dónde es esto? En el estado de Hidalgo, Ok. a 7 kilómetros de Tepeji. Bien. La fiesta del Santiago Apóstol, increíble, en todos los aspectos, absolutamente. Y empezando por la devoción, obviamente, ¿no? Pero lo que es el reconocimiento a un santo protector. Hoy nos dieron una conferencia en el Centro de Estudios sobre el Niñopa. Quisiera que vieras esa conferencia de ver cómo una de bulto del Niño Dios es la parte que une al pueblo. Y dice uno, bueno, esto no es de ahora. Las raíces están desde el siglo XVI y, como tú dices, los conventos, sí, también el clero secular, ¿sí? O sea, ambos, cómo permearon rápidamente con sus características de continuidad del mundo prehispánico, sí, sin lugar a dudas, pero la Iglesia es lo que ha sido el pilar de este territorio. Yo te diría hasta el día de hoy. Si lo crees. Sí. Porque yo creo que como que cada vez hay menos católicos. Sí, Y sí. cada vez hay, híjole, yo sí lo veo como colonialismo yanqui, todas estas denominaciones evangélicas que Sí, son sí, muy hay gringas, algo, hay ¿no? algo Pero, de eso. Bueno, cada quien es libre, ¿no? Sí. Pero, a ver, has escrito varios libros sobre los conventos, las monjas. Hoy me traes uno que me encanta, El fracaso del maligno. Porque Sí. el diablo
era una presencia constante en esa época. Pero Hoy la es para muchas personas, pero en esa época el diablo, cuidado. el diablo... Te ibas a... Ah, no, fue el gran personaje de la época virreinal, sobre todo el siglo XVII y siglo XVIII, ¿sí? Un poco apoyado por las imágenes barrocas, lo que tú quieras, ¿no? Pero no había conventos, sobre todo de monjas, pero también de frailes, donde el diablo no se hiciera presente. Algunas más, como el caso de Isabel de la Encarnación, vaya... Es un libro tuyo recién. Sí, que además me encanta cómo narras cuando llegaste al convento. Fuiste como el primer hombre que entraba en no sé cuántos... clausura. Un convento de clausura, ya estabas tú Y caminando. ahí estábamos. Y entonces uno dice, el diablo es ciertamente el gran personaje que le encantaba estar en los conventos. ¿Sí? Y hay que situarnos un poco en la época. La oscuridad, las lluvias, los temblores, todo lo que tú quieras. Y pues obviamente cualquier sombra... Y luego las conciencias de cada quien, pues hacía que se te... En todas las posibilidades que el diablo se aparecía, ¿eh? Desde el trinche con el hasta efebos jovencitos que provocaban la carne, dijéramos, ¿no? O sea que México importó mucho de esto que en Europa en un momento era el demonio, las brujas, claro. los hechiceros, el gato negro. ¿no? Claro. México lo importó. La Inquisición, ¿no? Aunque yo, por lo que he leído, también entre los prehispánicos existían estas ideas de los malignos. Por supuesto, que en todas las religiones, podría yo decir, ¿no? Está el bien y el mal. Sí. ¿Sí? Nada más que en la Iglesia Católica, que es la que nos transmitieron, pues se manifestó mucho en la pintura, en la escultura. Y entonces, claro, el diablo, yo no sé tú, pero yo de chico sí creía directamente que el diablo tenía trinche, patas de cabra y cuernos. Pues yo no, pero sí creía en él, pero nunca lo... Pues era como lo veías, ¿no? Ahorita estoy viendo esta serie South Park, no sé si la has visto. ¿A quién? A South Park, es una serie de caricaturas. Ah, ya. Donde se burla mucho de Trump. Y Trump, el diablo. El nuevo novio del diablo es Trump. Vale, pero mira. son novios. Claro. Y Trump le agarra la piernita, ¿no? Hay que verlo, está muy divertido. El diablo, ¿crees que sigue jugando el papel que jugó en la Nueva España hoy? Depende en dónde. Okay. En las ciudades ya no. La Ciudad de México es como otro país, ¿sí? Depende de la zona también y todo, Sí, pero, claro. pero no, ya no. Va más que nada al ingreso socioeconómico. Y todo este Sí, asunto. es otro mundo. Todavía en los pueblos, quizá no tanto como antes, pero claro que sí. Claro, y se ve. Es un gran tema. Y se ve, o sea, sí, te hablan de apariciones de repente, ¿verdad? O sea que sigue, porque es la representación del mal, ¿sí? ¿En qué se representa? Sí, en el comportamiento humano, pero también hay fuerzas ocultas por detrás que se manifiestan en el personaje. Pero cada vez menos, yo creo, eso sí, ¿no? Por ahora. Por ahora, porque nunca sabes, ¿no? No, nunca sabes. Hay ciclos de la historia. Que sí, no. Regresamos, vamos y venimos. Sí. Y ahorita vamos a los mensajes y regresamos. Sí. Estamos aquí de regreso. Manuel Ramos Medina es el director del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, desde 1991 y un poquito ya después, desde 2012, es el director de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española. ¿Cuántos libros has escrito? Pues mira, de mi autoría exclusiva, 6. Pero has coordinado un bolón. Ah, no, eso sí, he coordinado varios, o introducciones que me piden, etcétera, congresos, por ejemplo, que estamos organizando actualmente, uno sobre la Orden del Carmen masculina en la Nueva España. Qué interesante. 440 años de presencia. Me gusta escribir, para que, ahora más todavía, ahora me gusta más escribir y cuando uno escribe, pues tiene la carga cultural en la que te ejercitaste, que es la historia, ¿no? Que es a través de documentos y todo. Pero hoy digo, quizá hay que soltar la pluma un poco para dejar testimonio, en mi caso, por ejemplo, el testimonio de mis 34 años de estancia en el Centro de Estudios, ¿sí? Que ha sido
algo verdaderamente extraordinario que no cualquiera lo puede contar. No, claro que no. No cualquiera lo puede Y contar. ese centro, Y es un gran centro. Y es el centro. Y entonces eso me ha dado pie pues para seguir publicando quizá un poco ya cosas más personales y seguir con esa práctica de la escritura, ¿no? Pero que me fui formando a través del tiempo. Cada año sacábamos un libro en el centro de estudios y había que coordinarlo, ¿no? Claro, Y claro. entonces conocer a los historiadores, los temas diferentes desde la conquista hasta el siglo XX, y eso te da grandes satisfacciones de conocer a los que han escrito, la coordinación Qué rico, ¿no? y la publicación. Cuando dices que antes publicaban, ¿ya no lo hacen cada año? Mira, ahora, sobre todo después de la pandemia, publicamos vía electrónica. ¿Sí? ¿Cómo nos golpeó la pandemia, verdad? Ah, de una manera extraordinaria, pero Tal vez en vez de decir cómo nos golpeó, cómo trastornó nos cambió. nuestras vidas, nos cambió. Totalmente, sobre todo por la tecnología, Sí, que en el caso del centro de estudios fue muy importante. Y siempre se lo voy a agradecer a Vane Slim, que fue la primera que me dijo, ¿no has probado la videoconferencia? Yo no sabía ni qué era eso. Y Pues nadie, hasta que usamos Zoom. y entonces dices tú, sí, pero, hay un pero. Yo digo, si viene un hacker de repente, que no es difícil porque hay hackers, y de repente dicen, vamos a acabar con todo, aunque estén muy protegidos los servidores, y se acaba, ¿qué queda? Por eso yo digo, ok, publicar para el gran público, sobre todo los jóvenes que ya no van a las bibliotecas, claro. pero dejar unos cuantos ejemplares impresos que den testimonio de lo que somos en el siglo XXI. Correcto. Porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos. Cuando yo veo tu biblioteca, yo digo, bueno, es que eso es tener una conciencia de lo escrito. Y yo digo, 50 libros, no más, para repartir en biblioteca, que quede un testimonio. Y lo otro, que sea multitudinario, pero hay que dejarlo físico. Es bien importante. Cuando hablas de que se fuera a lo digital, ahora publican digitalmente y yo lo puedo leer entrando al Mira, sitio. gracias al ingeniero Slim, que fue el gran visionario de la digitalización. En el 2008 empezamos. Wow. Sí, esto siempre yo lo comento. Fue al centro de estudios, creo que acababa de llegar de un viaje que hizo no sé dónde por Europa, y dijo que se digitalice el archivo. Y yo le decía a Carlos, pero mejor hay que seguir comprando archivos. Que se digitalice, me dijo. Yo no tenía ni idea de lo que era la digitalización. ¿Se dije qué? Exacto. Hoy prácticamente el 90-95% de la documentación está digitalizado al servicio del público. De quien quiera. Quien quiera, porque es gratuito. Tú entras en la pandemia, la gente no iba a las bibliotecas, los investigadores, quiero decir. ¿Qué hicieron? podías. Desde su casa entrar a consultar nuestra biblioteca y otras, yo no digo que no, otros archivos, ¿no? Es la gran ventaja de la digitalización. Pero repito, no conoceríamos el pasado de este país si no fuera por los documentos escritos. Claro, claro. Ahí están los documentos. Estaba yo hace un año, y un poco más de un año, en Londres. Y tienen un museo subterráneo en donde hubo un templo, creo que Apolo, no sé quién. Antes no era subterráneo, obviamente, pero la ciudad ya lo dejó abajo, ¿no? Y entras y hay una muestra y ves en unas tablas de madera anotaciones Ay, qué maravilla. de soldados romanos que estaban mandando carta, pero en una tabla, ¿no? Y cómo la recibían. Y te decía, por favor, mándame esto, que estaban ellos en Londinium, ¿verdad? Que es Londres, enviándoselo a sus parientes en Roma. O sea, y lo ves y tienes un contacto con esa persona que murió hace Claro, ahí 1500 está, años, ahí 2000, está, sí. pero lo escrito sí te deja, te llega. Pero por supuesto, ¿cómo no? No, yo digo que la escritura de siglos antes, ¿no? Sí. Es decir, y son testimonios que reflejan a un individuo. Y yo digo, eso no se puede perder. Todo se puede perder. Estamos en un mundo en el que puede desaparecer todo. Sí, claro. Y Pero, ahora que Trump le está echando bronca a Putin, Dios mío. oye, entonces yo digo, lo escrito queda. Y yo siempre Sí, digo, sí queda. hay que escribir. Yo hace muchos años, un libro que tengo de historia, leí un poema escrito, no sé, en el segundo o tercer milenio antes de Cristo, en Egipto, de un hombre a su amada.
Y lo lees y te está hablando a ti y está escribiendo y diciendo como si tú lo hicieras. Lo cual demuestra La lo per- emoción, el la sentimiento. emoción, pero la permanencia de ciertos sentimientos humanos, ¿no? Sí. Porque uno dice, no, que el amor es como que un invento moderno, ¿no? No, ahí está, 5,000 años, ahí está, ¿no? Dime si no es conmovedor todo Sí. eso. ¿Sí? Escrito. Y hoy tendemos a que no se deje lo físico. Cuando uno ve, sobre todo en el celular, la escritura actual, no ha quedado nada, se borra. Se borra todo. Bueno, yo de repente encuentro cartas. Mi mamá era una gran escritora, era muy epistolar mi madre. Y cuando estábamos fuera nos mandaba cartas. Cuando ella bajaba nos mandaba cartas. Fíjate nada más. Y las leo y recreo, o sea, me podía mandar una carta de un viaje que estaba haciendo, me decía lo que hizo y esto, y recreo el viaje. Fíjate nada más. Hoy mandas un WhatsApp, Ah, no. aquí ando y una foto. Desde el avión y ya no se guarda la memoria. No, ahora es fotográfico. Sí, ahora es la imagen. No. Es la imagen. Y, por ejemplo, dices, bueno, sí, pero los periódicos que también tienden a desaparecer en Sí, papel, ya. todo viene. Se van. Entonces digo, después, ¿qué va a quedar? Sí, ¿qué va a quedar? Yo digo, los servidores pueden acabarse en cualquier momento. ¿Sí? Una guerra y se acabó. ¿Dónde queda la memoria escrita? Híjole, qué dilema, ¿no? Sí. Porque alguien te puede decir, pero si cae la bomba atómica, pues también se van a quemar los libros. Imagínate nada. Ay, no, pero pues hay que seguir impulsando. Ahora, estamos hablando mucho de lo digital, pero tú eres un gran colaborador de la Biblioteca Virtual Cervantes. También, sí. Fíjate que me invitaron hace ya tiempo, la Biblioteca Virtual Cervantes quería Es una maravilla. todo lo que se escribiera en español, está ahí, ¿sí? Y nos invitaron. Yo fui a la inauguración, que fue en París, por cierto, fue un gran acontecimiento maravilloso, y se volvía a lo mismo. Los libros es lo que queda de la memoria de la humanidad, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y todo lo que se ha perdido. Y dices, se ha wow. perdido mucho. Y tú entras a la Biblioteca Virtual Cervantes y encuentras cuánto libro hay de historia, de literatura. Digitalizado. Y en un momento puedes abrir el libro. Y yo digo, eso es lo que hemos hecho en el Centro de Estudios también. La Biblioteca Virreinal, completita, está al servicio de la investigación, que tú lo puedes abrir. Hay hasta como una forma de abrir el libro y todo, y ahí está. ¿Por qué tenemos que estudiar más el virreinato? En los libros obligatorios, que son generalmente muy malos, de historia de México, los textos obligatorios, que siempre tienen este contenido ideológico y están oficializados. Se habla mucho de las culturas prehispánicas, después se le da unas paginitas al virreinato, que fueron 300 años y después todo el rollo. La independencia. Después la independencia. Bueno, los nuevos es un rollote de los últimos 8 años, 6 años, ¿no? AMLO fue el gran benemérito nuevo. Pero a tu pregunta, ¿por qué debemos? ¿Por qué debemos? Porque es nuestra historia. No somos lo que somos, como dicen, ni España sería sin México, ni México sería sin España. Como que no podemos explicarnos este país desde 1821, ¿no? Así no se Es lo puede. que nos han querido siempre enjaretar. Así es. De ahí venimos todos, y no es sí, cierto. sí, no. Es un tema que yo creo que hay que estar tocando constantemente y darle el mayor espacio a esos 300 años. No llegamos ni apenas llegamos a los 200 después de la independencia. 204 años, ¿Qué pasó con los 300 años que nos formaron? Eso es una ideología que se ha venido dando, no se diga sobre todo para España la leyenda negra, que la marcó tanto, y que la hizo ver en el mundo lo peor que hubiera podido pasar, porque fue un territorio que marcó y acabó con las culturas y demás. Eso es lo que nos han transmitido. Sí, ridículo. ¿Y dónde está nuestra propia cultura? ¿Qué es México? Yo soy mexicano. Yo no soy azteca ni soy... Nada. Es más, de azteca no tenía nada porque todos mis ancestros vienen del sureste. Ya, así y que mis no. pruebas ADN dicen que yo heredo de los mayas.
no de estos aztecas. Pero hasta la cosa oficial es que todos somos descendientes de los aztecas. Ah, sí. Sí, Que es parte de una mitología que a mí que tenemos que me molesta. ¿Y sabes qué? Me ofende. Es falta de educación. Pero de falta nuestros gobernantes, de ¿no? revisión de los libros de texto, Sí. ¿sí? Porque eso se empieza esa formación desde niño. Sí. Y entonces amar a nuestro país como lo que somos. Mundo prehispánico, sí, sin duda alguna. Pero para nosotros son los 300 años de los cuales somos más herederos. Claro que lo somos. Mensajes. Estamos aquí con Manuel Ramos Medina, doctor en Historia, director del Centro de Estudios Históricos Carso. Una pregunta. ¿Cuál es el mayor obstáculo que hoy enfrentan los jóvenes que quieren estudiar historia? Bueno, yo creo que es la lectura, ¿eh? Un historiador tiene que leer, pues sí, tiene que Claro. leer, tiene que estar conociendo los documentos. Hoy los jóvenes ya No casi- leen. o leen muy poco. Leer, estudiar, investigar eso. y saber escribir después. Así Porque hay es, historiadores la que cuando escritura, escriben te la duermen y escritura hay otros también. que te despiertan. Entonces yo creo que eso es uno de los obstáculos. Siempre habrá una élite para historiadores, ¿sí? Siempre habrá vocaciones Sí, para sí, ello, ¿no? sí. Pero es una minoría. Y por otro lado, en las mismas universidades, para la carrera de historia se están dando opciones diferentes de estudiar una historia más universal, de quizá enfocarse a los medios de comunicación para transmitir la historia, o sea, va cambiando, ¿no? Pero yo creo que más que un obstáculo, yo diría, un historiador parte de una vocación. Y por eso somos poquitos, ¿sí? Qué lástima, debe Pues haber poquitos relativamente, si tú quieres. Y luego, encontrar el lugar para trabajar. más, que también es Esa es complicado. otra. Si pudieras elegir una sola lección que los mexicanos deberíamos aprender de nuestro pasado, ¿cuál sería esa lección? Yo diría que la reconciliación con nuestro pasado, arrancando desde la Nueva España. Reconocer lo que fueron 300 años para entendernos a nosotros mismos y hacer a un lado las ideologías y decir, nosotros partimos de un periodo enorme bajo la monarquía española, sí, con todo lo que trajo de positivo. ¿Y de negativo? Y de negativo también, claro que sí, por supuesto. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Pronto una nueva publicación? Algo más personal. Estoy trabajando, bueno... Que esta es una novela, hay que aclarar. Un conato de El novela. fracaso del maligno, Isabel de la Es Encarnación. un conato de novela. Está bien. Acabo de concluir Memorias de un director, que yo espero mandarte en cuanto esté la Buenísimo. publicación. Y ahora le estoy entrando a la novela histórica La vida de la Marquesa de Selva Nevada, una mujer que vivió entre dos mundos. Esa mujer, creo que la casa de ese marquesado estaba en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? No tenía una casota ahí. Bueno, ella tenía su gran casa en Venustiano Carranza, ¿sí? Muy cerca de la casa de sus abuelos, los condes de San Bartolomé de Jala, actualmente Sunsamors, que el que no haya ido se pierde de mucho que de qué repente casas de hay en ver el centro. semejantes. Y sí, fue una de las mujeres más ricas a fines del virreinato. De las mujeres más destacadas. ¿Y por qué ella en particular? Porque su vida concluye en un convento. De la riqueza al convento. Sí. Entonces yo digo, es un tema que me atrae enormemente por quién fue ella, pero sobre todo los cambios que fue teniendo en su vida hasta concluir con la fundación de un convento con su propio dinero de Carmelitas Descalzas en Querétaro. Entonces yo dije, ella es la que me está buscando para que haga la historia. Ya la hizo Novelada. Novelada, Qué porque padre. la doctora Josefina Muriel Ajá. escribió la documentación, escribió sobre ella, pero no la novela. Es que la novela te deja más libertad, por supuesto, ¿no? en la novela te das vuelo. A ver, unas preguntas personales. ¿Cuál es el logro que te llena de más satisfacción y por qué? Mi logro personal fue, pues, ¿cómo te podría yo decir? Haber estado en el centro de estudios. ¿Cuál es la botana sin la cual no puedes vivir y por qué?
La botana. Sí, señor. La botana. La antesala del tequila, porque soy tequilero. Ajá. No de diario, pero sí me gusta, ¿no? Un buen guacamole. Ok. Un buen guacamole. Si pudieras visitar cualquier época pasada o futura, ¿a cuál te irías? Al virreinato, al siglo XVIII. ¿Cuál es ese gusto culpable que te proporciona una alegría inconfesable? Mi vida personal. Ok. ¿Qué habilidad posees que podría sorprender o desconcertarnos a quienes te conocemos? Lean mi libro. Lean mi libro que se llama Memorias, Porque va a ser tu vida. Memorias de un novicio, se llama Memorias de un novicio jesuita. Estás narrando esa etapa de tu vida. Sí. En la de Memorias de un director, ya eso no, eso es Ya es otro mundo, exactamente. ¿Cuál libro escogerías para estar solito en una isla y por qué? Uy, tantos, pero Uno. Pues yo te podría decir quizá, me haces una pregunta difícil porque te podría contestar de muchos, Sí, pero yo lo sé. me pones en un... ¿Cuál estás leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo la vida de se llama Juana la Cuerda, ¿sí? Que está rescatando la vida de Juana la Loca. La hija de Isabel. Juana I, reina, que también fue Claro. de la gran reina. Esa es la que estoy leyendo. Cuando me preguntan cuál es el favorito, siempre les digo el que estoy leyendo ahorita. Ah, mira, es muy buena respuesta, ¿eh? Pero junto con ella estoy leyendo otro que se me había perdido mucho, que se llama La Casa de los Espíritus de Allende, que me ha Claro, llamado Isabel mucho la Allende. atención también. ¿Qué música? Si escuchas música cuando trabajas, escribes o reflexionas, ¿qué música escuchas? Casi no escucho música. ¿No? Me he perdido mucho de eso, la música me distrae. Qué curioso, a mí me concentra. ¿Qué personaje histórico, con cuál personaje histórico te identificas más o crees que comparte ciertas cualidades? San Juan de la Cruz. ¿Y por qué? ¿Tú eres místico? No, ¿Por qué te identificas pues con me atrae mucho. Ok. ¿Qué personajes, verdad? Es que el misticismo español generó personajes muy Él sobre todo, interesantes. junto con Santa Teresa, desde luego. Sí, ¿no? son los dos Desde grandes luego, místicos. Los dos grandes místicos. Sí. Si el camino de tu vida hubiera tomado otra dirección, ¿en qué otra profesión te ves? No me ubico en otra. Así de plano. Probé 3 mundos y me quedo con el tercero. Es tu funeral. El funeral. El funeral, fíjate que yo diría, se va uno, pero nada Sí, de ya, no te rituales llevas ni nada, no, Pero punto. pon que dijera, vamos a poner cierta música aquí con Manuel. ¿Qué música te gustaría que pusieran? Yo no diría música, yo diría canciones. ¿Qué canciones? Edith Piaf, Oh, qué bárbaro, sí, bien. ¿sí? Y... Rien de rien. Rien de rien, no me arrepiento de nada. Sí, claro. Esa sería como la que yo pediría en un funeral, que tampoco lo quiero pedir, ¿eh? Absolutamente. Además, cuando me dicen, es que no fuiste al funeral de fulano, y digo, ¿para qué no ibas a saber que no estoy ahí? Además, Sí, yo ya no voy a efectivamente. funerales de nadie. Yo hace tiempo determiné que el próximo funeral que yo vaya va a ser el mío. Tienes toda Digo, la razón. porque llegas, ves pura gente llorando y triste, Ay, sí, no. y el que era tu amigo o amiga, porque los demás que a veces ni los conoces, pues no sabe que no estás, digo. Sí, es cierto. Ay, sí, no, Ah. ya son cosas que se van y listo. ¿Tú tienes alguna frase personal, un lema que te inspira? No me arrepiento de nada. Edith Piaf. ¿Qué platillo te gustaría para tu última cena? Ay, eso sí que... Mira, mejor te diría que no quisiera. No como puerco, por Ok. defensa de los animales. Ok. Muy poca carne roja, casi no. Pescado, yo diría un buen salmón. Oye, los pescados también lloran. Pues sí, también, ni modo. Un buen salmón. Sí, tú eres salmonero. Me encanta. Mi esposa Mónica no pide otra cosa que salmón. Digo, ya, éntrale a una trucha, éntrale a un guachinanguito. un Nada, robalo. el salmón. Que ahora dicen que está pintado y lo que tú quieras. Bueno, es que ahora te venden trucha salmonada y te venden mucho salmón de granja. Así. Y la diferencia, esto me lo explicó alguien que sabe de esto, me dijo, la diferencia entre un salmón salvaje y un salmón de granja es que el salmón de granja es rosita
y el de El Salvaje es rojo. Es cierto, Fíjate qué es diferencia, cierto, ¿no? pero ya uno se acostumbró y lo ve rosita y dice es el salmón. Bueno, si está rico, ¿por qué no? Ay, claro, nada más faltaba, Digo, ¿verdad? ¿no? Platícame brevemente, porque nos quedan ¿cuántos minutitos? Nos quedan 2 minutitos. Próximo evento en el Centro de Estudios Históricos. Vamos a tener uno que yo le tengo mucha ilusión, este Congreso de la Orden del Carmen a 440 años de su llegada. Tenemos alrededor de 30 ponencias. Wow. Yo digo, pero ¿de dónde salieron tantas? Pues las 30 ponencias. Increíble. ¿Cuándo? Eso va a ser en septiembre. En septiembre. Y luego, el otro programa que tenemos es precisamente para la celebración de los 60 años del Centro de Estudios, hacer un recorrido, dijéramos, de los principales tesoros que tenemos, desde Cristóbal Colón hasta, ¿qué te puedo yo decir? Dolores del Río, por decirlo de algún... Qué divertidísimo. No, ¿No te metes de repente al archivo y te pierdes? Me pierdo diario, nada más con Cállate. eso. Y me quisiera tener más tiempo Qué para envidia, dedicarme. qué envidia me das. Porque de repente, gracias a Rubén Martínez, que es el jefe del archivo, de repente me dice, maestro, encontré este documento que le puede interesar. Y le digo, ¿pero qué es esto? Y son verdaderos tesoros de la época virreinal. Qué fabuloso. Manuel, siempre me da mucho gusto verte y platicar Te contigo. agradezco enormemente la Gracias. confianza y sobre todo esa empatía que tenemos de compartir tantos gustos similares, ¿no? Hay que hacerlo más seguido. Muchas Manuel gracias. Ramos Medina es director del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim. Entren al sitio, van a encontrar cosas maravillosas. Vean la dirección que está en el sur de la ciudad y dense una vuelta, vale la pena. Y nuestro sitio de internet, cehm.org.mx. ¿Otra vez? CEHM, Centro de Estudio de Historia de México.org.mx. Ahí van a encontrar todos los grandes tesoros que hay. Qué bárbaro. Manuel, gracias. Muchas gracias a ti. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y como siempre, gracias por haberme acompañado aquí en mi estudio. El próximo domingo los espero, pero un poco antes, el lunes a las 4 horas del centro, estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula. Feliz fin. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.